Eh, en realidad, el tema de hablar de la moneda extranjera o la moneda de curso legal termina siendo una falacia. Esto un poco es lo que yo, digamos, primero uno plantea cuál es el conflicto, pero después obviamente se tienen que llevar una certeza, ¿no? Con esto. La idea termina siendo una falacia, porque, miren, primero, perdón, voy a redondear lo que quedaba por cerrar en la primera parte, que es la posibilidad de renunciar, ¿sí? A cancelar en pesos. Es válida la renuncia. Hay consenso casi unánime de que la renuncia es válida, ¿sí? Y hay otra cuestión, digamos, en términos de explicar si la moneda extranjera finalmente es dinero o no es dinero. Hay otros artículos del código. El 765, si uno lo lee en la primera parte, parece tajante, ¿no? Porque dice, la obligación de dar dinero es aquella que se refiere a una moneda de curso legal, que estoy frente a moneda Profe, extranjera, equivale a cantidades de cosas. Sí. profe, ¿ese perrito que está ladrando es No lo suyo? aguanto más. No sé quién es. Ay, Le voy a tirar un ladrillo por la ventana. no se escucha bien. No, perdón, pero no sé qué hacer porque no sé de dónde viene. Bueno. ¿Qué les iba a decir? Volviendo al tema de la moneda extranjera y la moneda de curso legal. Hay otros artículos del código que inducen a suponer que en realidad la moneda extranjera termina siendo también dinero. Bien, comparto pantalla y lo vemos juntos. Hay un artículo en materia de... Voy a citar dos, ¿no? Para no profundizar demasiado en el tema, porque quiero hablar un poquito del tipo de conversión, que es lo otro que tenemos que ver acá. Hay un artículo que está vinculado al depósito bancario. Miren lo que dice. Es el 1391, si mal no recuerdo. Me fui lejos acá. Acá no. Miren el 1390, no 1391. Depósito en dinero. Miren el título, depósito en dinero. Hay depósito de dinero cuando el depositante transfiere la propiedad al banco depositario, que tiene la obligación de restituirlo en la moneda de la misma especie a simple requerimiento del depositante, o al vencimiento del término o del previsto convencionalmente, del aviso convencionalmente previsto. Fíjense que acá no se distingue entre moneda de curso legal y moneda extranjera. ¿Saben por qué pasa esto? Porque si en el caso del depósito bancario se mantuviese la facultad para el banco de cancelar en pesos, como lo prevé el 765, ¿ustedes qué piensan que haría el banco? ¿Entregaría una persona que deposita en un plazo fijo dólares? ¿Entregaría dólares o entregaría pesos? ¿Sí? Y este 1390, claramente, y este 1390 es una norma de orden público. Una norma de orden público. Porque si no sería un premio demasiado alto para los bancos. ¿Sí? Fíjense que acá no distingue el legislador entre dinero y cosa. Según estoy frente a moneda de curso legal o si estoy frente a moneda extranjera. ¿Sí? Cualquiera de ellas es asimilable a, a dinero. Hay otro artículo, que es el 2189, que se encuentra dentro de lo que denominamos derechos reales de garantía. Vamos a buscar de otra manera que va a ser más fácil.
cuando habla, miren lo que dice pero este no tiene la reforma. Bueno, pero igual creo que no, porque hay una reforma a este artículo. Fíjense lo que dice el 2189, la primera parte. El monto de la garantía o gravamen, no es necesario que se especialicen por el momento en esto, ¿sí? Simplemente, el monto de la garantía o el gravamen se refiere a aquello que se asegura con la hipoteca, por ejemplo. ¿Sí? Debe estimarse en dinero. ¿Sí? No aclara acá si dinero se refiere a moneda de curso legal o moneda extranjera. ¿Sí? Y termina diciendo, la especialidad queda cumplida con la expresión del monto máximo del gravamen. Ahora, vamos a salir de acá. ¿Qué viene sucediendo con las hipotecas contraídas en dólares? Bueno, hay una forma muy sencilla de saber si para una autoridad pública la moneda extranjera es o no dinero en materia de hipotecas. Es el registro de la propiedad inmueble. Cuando se constituye un derecho real de hipoteca, esa hipoteca se inscribe en el registro de la propiedad. Si el registro entendiera que la moneda extranjera no es dinero, debería rechazar la inscripción, ¿sí? y disponer que la hipoteca se establezca en pesos. ¿Sí? ¿Por qué esto es importante? Porque el registro de la propiedad, durante la etapa del Código Pérez-Arfield, hasta la ley de convertibilidad, donde asimiló la moneda extranjera a la moneda de curso legal, rechazaba las hipotecas en dólares. ¿Sí? Sin embargo, luego de sancionado el nuevo Código Civil y Comercial, y más allá de que el nuevo Código Civil y Comercial parecería receptar el criterio del Código Velezano, el registro inscribe las hipotecas constituidas en dólares. Por lo tanto, este artículo también permite arribar a la conclusión de que la moneda extranjera es dinero en nuestro país. ¿Sí? ¿Qué pasa con el 765? Profesor. Ahí Con en el ese caso. 765, bueno. Dentro de una escritura. Muy buena pregunta, excelente pregunta. El 765 no es un artículo que puede interpretarse aisladamente. Porque si yo lo interpreto tal como surge de su primera parte, la moneda extranjera no es dinero. Pero hay otros artículos del código que al momento de regular hipótesis concretas resuelven de manera absolutamente inversa y terminan, terminan tácitamente aceptando la noción de que la moneda extranjera es dinero. Ejemplo de ellos son el 1390 y el 2189. Yo les agrego algo más. La hipoteca es un derecho real que se asegura que se constituye para asegurar el cumplimiento de una obligación. ¿Sí? Ahora, habitualmente, no digo siempre, digo habitualmente, ¿para qué se utiliza una hipoteca? Para garantizar. ¿Para comprar una propiedad o para tomar un préstamo, para tomar un crédito, para comprar otras cosas, usando la propiedad como garantía? Muy bien. Entonces la hipoteca termina siendo un negocio accesorio a una compraventa, ¿no? Si yo admitiese a rajatabla las disposiciones del 765, no sería posible celebrar una compraventa en dólares y, en consecuencia, nadie constituiría una hipoteca en moneda extranjera. ¿Sí? Por eso es que, en definitiva, hasta la compraventa puede, en cuanto al precio, establecerse en moneda extranjera. ¿Sí? Y el derecho a la propiedad también tiene que ver
¿O no? ¿Cómo? Si vos no podés pagar y te quisiesen rematarte tu casa, también la Constitución habla del derecho a la propiedad. No te la pueden rematar. ¿Por qué no te pueden rematar la casa? Es una pregunta que le hago Ah, yo. no, ¿cómo no te van a rematar? Por supuesto. Si vos tenés un... Pero es no, no, vivienda única y familiar. Hay que ver, te ejecutan no, igual. después hay Además, regulaciones. lo tenés No, declarado, no, si no, no. nos estamos Creo yendo que del sea bien tema. de familia, pero es otra cosa. Y ya tampoco se llama bien de familia, ahora se llama protección de la vivienda. Después hay regulaciones que en determinadas hipótesis resuelven que la propiedad es inembargable. Pero les voy a decir una cosa. Hoy por hoy, una de las pocas hipótesis, no la única, pero una de las pocas hipótesis válidas en las que la propiedad, yo diría, no que es inembargable, sino que es inejecutable, es cuando se encuentra afectada a protección de la vivienda. Lo que otrora se llamara bien de familia. Pero hay regímenes locales, como por ejemplo en provincia de Buenos Aires, la ley 14.432, establece que cuando estamos frente a una vivienda única de ocupación permanente, es inembargable. Sin embargo, cuando se ha planteado en juicios que tramitan en la justicia nacional, se ha planteado la inejecutabilidad de inmuebles radicados en la provincia de Buenos Aires con apego a esta ley, la justicia nacional, particularmente la justicia del trabajo, viene declarando la inconstitucionalidad de la ley 14.432. O, en algunos casos, directamente ni declaran la inconstitucionalidad, sino que dicen que es una ley local a la que un tribunal nacional no se encuentra obligado a cumplir. ¿Sí? Así que... Ese fue un conflicto también del 2001, entre la puja cuando la gente que pagaba sus hipotecas en dólares y se disparó y... Es que ahí hubo, tenías dos problemas. No quiero focalizar porque no quiero escuchar a Raúl que hace una pregunta. Hay una cuestión vinculada a una decisión que diríamos, utilizando, digamos, un antiguo término, una decisión del príncipe, es decir, del Estado, de no facilitar la adquisición de la moneda extranjera. Entonces, a veces el deudor quería pagar, pero ni siquiera podía adquirir en el mercado los dólares que necesitaba para cancelar la obligación. En otros casos, directamente, haber salido de la ley de convertibilidad hacía que ya la estimación que había hecho el acreedor con el deudor de lo que necesitaba para cancelar la obligación se disparaba. Entonces, había una modificación sustancial de las condiciones tenidas en cuenta al momento de contratar. ¿Sí? Y ojo con esto, el legislador de 2011 o de 2015, si ustedes quieren, el del actual Código Civil y Comercial, tuvo esta circunstancia. Y nosotros lo hemos visto, no la clase del martes, sino la clase anterior, cuando hablamos del 1091 del Código. ¿Se acuerdan de qué habla el 1091? La teoría de la imprevisión. Ah, sí. Y si ustedes leen cómo hoy se ha consagrado la teoría de la imprevisión, van a ver que se tuvo muy en cuenta lo que sucedió en el 2001 para redactar ese artículo. ¿Sí? Perdón, Raúl, quería decir algo. No sé si te fuiste, no te veo. Ah, estás ahí. Sí. No, está bien, profesor, gracias, ya está. Ah, bueno. La otra pregunta quedó boyando desde de la primera parte. ¿Cuál es el tipo de cambio aplicable a la facultad que tiene el deudor de cancelar en pesos una obligación contraída en moneda extranjera? ¿A qué tipo de cambio debe pagar en pesos? Bueno. Al oficial. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Miren, el primer fallo. Al oficial se dice en el contrato.
Si dice en Bueno, el contrato. si las partes pactaron el tipo de cambio que se va a aplicar, perfecto. Hay un acuerdo previo, ya no hay nada que discutir. No, y si es una hipoteca a través de un banco, es por el oficial también, aunque alguna parte no quiera. A lo sumo se baja la parte y... Te voy a contar una cosa. Es muy raro que hoy una hipoteca para adquisición de una vivienda se establezca en dólares. ¿Por qué? Porque con la ley 27271, que es la que crea los créditos UBIs, es posible indexar. Entonces, hoy ya no necesita el banco. De hecho, la paradoja del sistema es que hoy tenemos la crisis, y yo diría no de los UBIs no son tan graves, los UBAs. Hoy tenemos las crisis de los créditos UBAs UBA. tienen el problema. ¿Por qué? Porque ¿saben qué prevén los créditos UBAs? El acreedor, siempre que se haya pactado en el contrato, ¿no?, puede actualizar la deuda conforme el índice inflacionario. En cambio, en los UBIs, la actualización se produce de acuerdo a la variación salarial. Entonces, más o menos el deudor puede mantener el valor de aquello que originariamente contrató. Pero en los UBAs es tremendo. Es tremendo. Les digo más. No únicamente con la adquisición de inmuebles, sino también con la de automotores. ¿Sí? Hay fallos por todo el país vinculados a la readecuación de los créditos UBA vinculados a automotores. ¿Sí? Yo les voy a contar casos en los que nos ha tocado intervenir directamente a nosotros. Una persona compró un vehículo en el año 2019 con una cuota inicial de 11.000. Perdón, no sé por qué desapareció de pantalla, ahí volví. Con un crédito inicial de 11.000 pesos, hoy está pagando una cuota de 56.000 pesos. ¿Sí? Entonces, la gran problemática hoy de las obligaciones no tiene que ver tanto con sí tiene que ver también con aquellas asumidas en dólares. Pero incluso las obligaciones contraídas originariamente en pesos son problemáticas hoy. Porque si aplico el índice UVA, ¿sí?, no hay una proporcionalidad entre los aumentos salariales y los procesos inflacionarios. Entonces, el deudor incrementa su haber en menor medida en la que se incrementa el crédito. ¿Sí? Hasta que llegan a una instancia donde, en una estimación que habíamos hecho en 2019, el crédito representaba el 13% de los ingresos del deudor y hoy el mismo crédito representa más del 56% de los ingresos. Este es el gran problema que se enfrenta hoy, que no se vincula necesariamente a una obligación en dólares, que también la puede. Aquellas personas que asumieron obligaciones en dólares y renunciaron a pagar en pesos, y sí, yo conozco un caso de una persona que asumió una obligación en dólares en el 2017 con un dólar a 15 pesos y hoy está debiendo la misma cantidad de dólares con un dólar a 115 si tomásemos el oficial. A eso iba. El primer fallo que aparece resolviendo sobre qué tipo de conversión se aplica es uno de la Cámara Nacional en lo comercial. Los autos eran fideicomiso de recuperación crediticia con Yoma Emir, ¿sí?, en el que la sala C, que creo que no es la sala C, no me acuerdo qué sala de la Cámara Comercial, sienta la siguiente doctrina. Después le subo el fallo también. Dice, es cierto que no había habido renuncia. Es cierto que el artículo 765 del Código permite al deudor cancelar en pesos una obligación asumida en dólares.
Pero también es cierto que el 765 no dice qué tipo de conversión se aplica. Y el fallo, de manera muy extraña, termina diciendo, a criterio de esta sala, la conversión que debe aplicarse es el tipo de cambio oficial más el 30% del impuesto solidario. ¿Cuál es el fundamento para...? Sí. Es el tipo de cambio más el 30%. No, se te fue la voz, esta Maura. ¿Cuál es ese el 30%, profesor? ¿Cuál es el 30%? El último que dijo, al cambio de convertibilidad del dólar oficial más el, ¿qué dijo? 30% del impuesto solidario. ¿Y eso qué es? El impuesto solidario es una variable que introdujo el Poder Ejecutivo Nacional por decreto, por el cual a cualquier obligación asumida en el extranjero se le aplica un adicional, vamos a decir, un plus del 30%. ¿No es el SER, profe? Si usted compró, no sé, se fue no sé, a Uruguay y compró una planta allá a $100, le deben liquidar los $100 más un impuesto del 30%. Va a pagar $130. ¿Sí? ¿Es esfuerzo compartido eso, profesor? No, ningún esfuerzo compartido, todo el esfuerzo para el deudor. Porque el vendedor vende al valor en que está el producto en el país donde se contrata. El que paga es un impuesto que paga el deudor en el país en el cual reside. No tiene que ver con un esfuerzo compartido. Me confundí con el SER. No, el ser es otra cosa, pero tampoco Otra esfuerzo cosa. compartido es el ser. Pero, profe, pero que eso, comprar el afuera. impuesto solidario me lo cobraron acá, no en el país. Es un impuesto para toda compra de moneda extranjera. A ver, no interesa a quién le cobra el impuesto. Lo que dice la Cámara es, voy a tomar esto como referencia para decir a qué tipo de cambio tiene que cancelar la obligación al deudor. Eso es lo que dijo la Cámara. No se metió a discutir qué es el impuesto solidario. Dice, a criterio de esta sala, el tipo de cambio que debe aplicarse para cancelar la obligación es el oficial más el equivalente al impuesto solidario. Que hoy, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, el impuesto solidario es del 30%. Entonces. Igual es un negocio. ¿Cómo? Hizo negocio, si le cobraron Bueno, eso. Claro, lo que pasa es que hay algo que la Cámara. Bueno, mira, en otro fallo, donde el conflicto era entre excónyuges, donde uno había adquirido el 50% de la vivienda que tenían en común, un juzgado, no me había llevado en cámara, un juzgado de familia, civil de familia de capital, dijo que se aplica, como no había habido renuncia, dijo que se aplica el dólar MEP, que es el mercado electrónico de pagos. El dólar MEP es casi idéntico al dólar blue, ¿verdad? Para ponerlo en términos monetarios. ¿Sí? ¿Cuál es la idea con todo esto? No hay una visión uniforme del tipo de cambio aplicable al 765 cuando no me dio renuncia del deudor. Pero entonces, ¿quién decide, profe? ¿Cómo? Mientras no tengas una ley reglamentaria del 765 y las partes no se hayan puesto de acuerdo, y siempre va a terminar definiendo la jurisprudencia, los jueces. En otras palabras, profe, si te metes con esa ley, te puede salir bien como te terminás pagando a casa dólar blue. Mira, no hay lo una que pasa es que implementación directa. no puede hacer nunca un tribunal es establecer el tipo de cambio del dólar blue, porque es un dólar ilegal. Dólar necesita que usted eso sí. ¿Cómo? Igual ahora están igualitarios por centavos, porque la verdad que hoy llegó el dólar solidario a 200 pesos y el más 201. Yo no la escuché bien a la compañera, pero no sé si es que tuve yo. No,
que hoy el solidario, ¿sí? Con el impuesto del 30 más el 35% de devolución de la AFIP, terminó a llegar lo mismo. Lo que pasa que para la hasta compra. ahora eso vienen pidiendo la mayoría de los acreedores en instancia judicial. Se aplique el 30% del impuesto solidario más el 35% de anticipo de ganancias. Hasta ahora, los fallos que yo he visto, ninguno admitió el 35% de ganancias. Sí admiten el 30% del impuesto solidario, pero no el 35% de ganancias. Y en realidad, la conclusión, ¿cuál es? Es algo que no tiene que ver con el precio en sí, sino que es algo que indefectiblemente tiene que pagar el deudor como contribuyente. Más allá, no digo el argumento, no quiere decir que lo comparta o no lo comparta. Más allá del acuerdo que tenga con la otra parte. Porque eso que anticipa de ganancia después lo deduce al momento de tener que hacer la declaración jurada. Entonces, por ejemplo, el año pasado pasó que la devolución lo hicieron a precio actualizado. Lo único positivo, obviamente, ya está desvalorizado. Yo te voy a decir una cosa, no te enojes, no te escucho porque se te va la voz, pero no sé si soy yo o le pasa al resto lo mismo. No, que soy yo. Es usted, profe, porque todo... se escucha bien. Sí, se entrecorta cuando habla. Bueno, yo al resto por ejemplo lo escucho. Bueno. Conclusión, no hay acuerdo sobre qué tipo de cambio se aplica a la conversión. ¿Sí? Sí podríamos decir como regla es que parecería existir un criterio medianamente afianzado de que no se aceptaría a rajatabla la conversión al tipo de cambio oficial únicamente. Parecería ser para la justicia que ese tipo de cambio oficial debe tener un aditamento al momento de establecer el tipo de cambio aplicable cuando no me dio renuncia del deudor a cancelar en pesos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá con relación a esto? No, profe. No, profe. ¿No? Bueno. ¿Le puedo hacer una sola pregunta, profe, que se me ocurrió ahora? Dime. Capaz que estoy diciendo una mamarrachada. A ver. Si el juzgado dice que yo tengo que pagar el dólar oficial más el 30% del impuesto solidario, del dólar solidario. Ahora, yo cuando pagué el dólar solidario, a mí me devolvió la AFIP plata. ¿También puedo pedir que me devuelvan una parte de ese impuesto? No, porque... Si lo estás usando como ejemplo. Vuelvo a insistir. Estás parándote sobre dos relaciones jurídicas distintas. Una es qué tipo de cambio se aplica a la deuda en dólares que vos tenés con el acreedor. Eso es un vínculo. La otra es lo que el Estado, desde el punto de vista impositivo, cobra como tributo. ¿Sí? Como ustedes, entre acreedor y deudor... ¿Qué pasó con el CICE? Esperen que vamos Vení, baja. ¿Qué pasó con Cairo con el celular? No la puedo silenciar, no sé por qué. Sí, ¿le rompiste el celular? Ahí está. Ahí está. Como no está estipulado qué tipo de cambio se aplica, la justicia se ve obligada a dirimir los conflictos entre las partes. No tiene nada que ver con cómo el Estado decide su política tributaria. Son dos cosas distintas. Si el deudor paga más o menos porque no hay acuerdo sobre el tipo de conversión, después no puede pedirle al Estado que, digamos, resarza parte de la erogación que tuvo que afrontar para cancelar esa obligación. ¿Sí? Clarísimo, profe. Bien, no me acuerdo quién había preguntado, estaba buscando ahí en pantalla. La otra cuestión tiene que ver con lo que denominamos obligaciones de valor. En el código
Las obligaciones de valor son una novedad en el código nuevo y además son una herramienta muy útil para de alguna manera paliar las contingencias de los procesos inflacionarios. Espérenme que estoy... Acá está. No las van a encontrar en el código como obligaciones de valor, sino que las van a encontrar como cuantificación de un valor. ¿Sí? Miren el artículo 772, ahí yo lo estoy compartiendo. Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor se cuantifique en dinero, se aplican las disposiciones de esta sección. Esta es una herramienta que tiene por finalidad, de alguna manera, dar un auxilio para que las partes puedan tener cierto equilibrio, en las relaciones contractuales. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo de los muchos que hay para los que se puede utilizar esto. Vamos a poner dos ejemplos. Supongamos que se inicia un juicio de alimentos, donde el menor que vive con la madre reclama a través de la madre el pago de una cuota alimentaria. ¿Sí? El padre, que habitualmente es el alimentante, acepta el reclamo y llegan a un acuerdo. ¿Sí? Entonces, dicen, bueno, el alimentante pagará una cuota de, voy a poner dos hipótesis, ¿sí? Una cuota de 20.000 pesos, ¿sí? Con un ajuste semestral que se hará en función de el valor que se determine para la bajada de bandera del taxi. ¿Sí? Entonces, cada 6 meses las partes deberán ver cuál es el valor, el incremento de la bajada de bandera o de la ficha de taxi, y ese va a ser el incremento de la cuota alimentaria. ¿Sí? Otra forma de aplicación de la cuantificación de valor de esta obligación de valor podría ser: el padre pagará en concepto de cuota de alimentos el equivalente a, voy a decir cualquier cosa, 100 kilos de pan. ¿Cómo van a saber cuánto eso se traduce en dinero? Bueno, mes a mes deberán ver cuánto vale el kilo de pan, multiplicarlo por 100, y eso es lo que el padre pagará como cuota alimentaria. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Supongamos que una persona realiza un emprendimiento de venta al pozo de unidades de un edificio a construir. Habitualmente ustedes saben que en ese caso se da un anticipo y el resto se paga en cuotas. Podrían decir, el precio es de tanto que se pagará en 48 cuotas, ¿sí? De, no sé, digo un número cualquiera, 20.000 pesos, ¿sí? Que se ajustarán, o mejor dicho, que variarán de acuerdo a lo que mes a mes represente el equivalente a 10 bolsas de cemento. Entonces, profe, se está por cortar, volvemos a conectarnos. No, ya vamos cerrando. Entonces, tendrán que ver todos los meses cuánto es 10 bolsas de cemento, y ese va a ser lo que el comprador deba pagar de cuota ese mes. ¿Se entiende? Estas son las obligaciones de valor. Tomo como referencia el valor de una cosa, lo traduzco en dinero y eso es lo que paga el deudor. Okay. ¿Sí? Perfecto. Esto es una herramienta muy útil porque es una forma bastante rápida de contrarrestar los procesos inflacionarios y de dar cierta certidumbre
a las relaciones comerciales. ¿Me siguen? Sí. Bien. Bueno, ahora sí, nos queda casi un minuto, menos de un minuto. Bueno, creo que con esto más o menos redondeamos la idea. Nos volvemos a conectar el martes, voy a estar yo de nuevo, y ahí sí terminamos de ver lo que tiene que ver con obligaciones de dar cosas, y vamos a ver otro tipo de obligaciones que tenemos dentro del programa. Creo que venían obligaciones modales. ¿Sí? Así que... bueno, buen fin de semana. Buen fin de semana, profesor. Descansen y nos reencontramos el martes. Buen fin de semana para todos. Gracias, buen fin de semana. Mañana.